Y el Señor nos va a seguir enseñando cómo ser felices. ¿Cuántos al día de hoy podrían decir: yo ya soy feliz y ya hasta ahí, Señor, que se queden tus consejos? Ninguno de nosotros. Todavía hay cosas que decimos: Señor, necesito entender ciertas cosas para poder caminar bajo tu voluntad y disfrutar esa vida en abundancia que tú nos ofreces. Así es que hoy vamos a continuar con la siguiente bienaventuranza. Está ahí en Mateo 5:5 y vamos a leerla todos juntos. Iniciamos el Señor inició enseñándonos que el ser pobre de espíritu es el camino a la felicidad. El reconocer nuestra dependencia en Dios, el reconocer que estamos perdidos, estamos en una bancarrota espiritual y solamente por las fuerzas de Dios podemos ser felices. El reconocer cada día de nuestra vida. Y después el Señor nos enseña que también los que lloran son felices. Pero aquellos que lloran con el lloro que conduce a esa vida plena, no un lloro desperdiciado, como muchas veces es la trágica historia de muchas vidas que viven en lloro continuo por malas decisiones, por falta de sabiduría, por no tomar las fuerzas de Dios para salir de ese lugar de fracaso o de ese lugar donde se encuentra nuestra vida. Ese lloro es innecesario, pero Dios nos enseña que el lloro que viene por arrepentimiento, al nosotros rendir nuestra vida a Cristo, ese lloro nos conduce a la felicidad. Y entonces ahí sí podemos decir: está bien, estoy llorando, pero aún en medio de ese lamento puedo sonreír porque sé que viene algo mejor. El Señor lo ha prometido. Ahora nos enseña que los mansos, dice: bienaventurados, felices, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En algunas traducciones nos dice: felices los humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Alguien que quiera testificar, que diga: gracias, Señor, porque me has hecho tan humilde. Mira, vamos a aprender hoy lo que quiere decir esa palabra, humildad. Creo que cuando los judíos escuchan a Jesús mencionar el camino a la felicidad, los pobres de espíritu, los que lloran, y yo creo que cuando escuchan esta palabra, esto sí les causó un shock, porque ellos estaban ansiosos, porque cuando Jesús está hablando esto, muchos de ellos sometidos al imperio romano. Y Jesús viene y les dice a través de Juan: van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres, y ellos están esperando eso. Creo que esa opresión en la que ellos se encontraban los animaba a aferrarse más a la promesa del Mesías. Pero llega el Mesías y le dice: felices los humildes, felices los mansos. Y yo creo que esto causó decepción en el corazón de muchos, como a veces causa decepción en el corazón de también muchos cristianos cuando escuchan esa palabra, ser humildes. Ser humildes, como si hemos sido testigos de su poder. Esa gente había sido testiga del poder de Jesús, lo había visto realizar milagros, lo había visto hacer cosas poderosas, y decían: Él nos va a libertar, Él va a cambiar nuestra historia. Y viene Jesús: bienaventurados, felices los mansos. Creo que ellos se decepcionaron. Mire, ¿cómo sabemos que necesitamos ser humildes? Él lo está diciendo claro. Si tú quieres ser feliz, díganle a alguien que esté cerca de usted: ¿quieres ser feliz? Necesitas ser humilde. ¿Por qué? Porque esta característica, esto está sobre los hijos de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros malinterpretamos lo que quiere decir ser cristiano. A veces ya lo traemos, algunos nacieron en el cristianismo y lo siguen sencillamente como una religión más, una costumbre más. Muchos de nosotros, Dios nos alcanzó ya a una edad adulta, pero aún así no comprendemos qué significa ser discípulo de Jesús.
Y muchas veces hemos cambiado la misa, algunos, por el culto. Solamente dimos un brinco y nunca comprendimos lo que quiere decir ser seguidor de Jesús. Y esto pasa porque a menudo nosotros confundimos lo que es ser una persona espiritual. Ya llegando al camino de Cristo, empezamos a ver tantas cosas. En lo personal, yo cuando alguien me decía, tengo 5, yo les preguntaba, no era que venían y me presumían. Les decía, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiana? Me decían 5 años. Y wow, yo llevaba un día, 2 días, una semana. ¿Cuánto tiempo tienes? 10 años. ¿Y sabe cómo yo percibía a las personas? Pensaba que por la cantidad de años eran más espirituales. Y yo sentía que esas personas que ya tenían así como muchos años dentro de la iglesia eran las que yo tenía que acercarme para aprender de ellas. Y muchas veces pasa eso y lo que nos llevamos son decepciones. Medimos la espiritualidad por los dones, por cómo Dios usa a las personas, y nos olvidamos que esos son regalos. ¿Quién de nosotros, los que estamos aquí, trabajó para que ese don que Dios ha puesto en su vida estuviera en usted? Para los dones no trabajamos, los dones son regalos que Dios nos da. Cuando nosotros lo aceptamos, esos dones empiezan a ser visibles en nuestra vida. Y entonces usted ve una persona quizás con los dones que más llaman la atención, podemos decir hacer milagros, sanidad, todo eso está enlistado. ¿En dónde, hermanos? ¿En dones o en carácter? En dones. Y son regalos, eso es un don, un regalo. Dios usa poderosamente a alguien quizá para predicar la palabra y pensamos, wow, o sea, esta persona tiene tanto de Dios. Y a veces nos llevamos grandes decepciones porque nos damos cuenta que sí puede ser usada la persona poderosamente por Dios, porque hay dones que depositó en su vida, pero Jesús no habita ahí. Por eso sus acciones, cuando termina de ejercer el don, contradicen todo lo demás. Usted ha visto, aunque por ejemplo la alabanza es una habilidad, el poder tocar instrumentos, ni siquiera lo encontramos en la lista de dones. Son habilidades que Dios da, y la disciplina y el esfuerzo hacen maestros, ¿verdad que sí? Pero yo me he dado cuenta en muchas de las congregaciones que suben los músicos, tocan como los ángeles, y después bajan y se salen del servicio. ¿Los han visto? No asisten al servicio. Muchos no tienen congregaciones, pero son usados porque son dones, habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero eso no te hace discípulo de Jesús. Eso no te hace parte del reino. Estás haciendo un servicio, ¿sí? Pero quizás en aquel día, cuando llegues ante la presencia de Dios y estés separando unos a la derecha y otros a la izquierda, nos toque que nos digan, nunca te conocí. Oye, pero yo predicaba de lo más mejor y era tan bueno o sea, no te conozco. De verdad, si yo hacía poderosos milagros, sí, claro, a través de mi poder, porque el nombre de Jesús es poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te conozco. Hacedor de maldad. Y dices tú, ¿cómo hacedor de maldad? Alguien que estaba haciendo un servicio dentro de su reino. Porque aquí Jesús estaba decepcionando a esta gente, porque una y otra vez les dejaba ver que él estaba más interesado en lo que había aquí adentro que en la apariencia, en lo que se formaban ellos, en quienes ellos eran, más que lo que podían hacer. Y eso es lo que Jesús nos enseña. ¿Quieres ser feliz? Él quiere que seamos felices y nos enseña el camino a la felicidad. Y ninguno de los que estamos aquí, si pusiéramos atención, podríamos vivir nuestra vida a pesar de las dificultades, de las circunstancias que atravesamos. Si hay enfermedad, escasez, cualquiera sea la razón, problemas en el hogar, ninguno de los seguidores de Cristo debería de vivir en infelicidad, sino tendría que tener un contentamiento que Él promete a través de su palabra. Pero no comprendemos los pasos, no aprendemos muchas veces porque no ponemos atención.
porque no nos sentimos capaces y decimos, es que esto es para otro tipo de personas, no para mí. Pero Él nos ha dejado ejemplo de gente que puso esto en práctica y hasta el último día de su vida tuvo contentamiento, fue feliz. Mire, la palabra de Dios nos enseña que la espiritualidad, el ser parte del reino de Cristo, el ser parte de su ejército, no está en la apariencia, sino está en nuestros rasgos de carácter. Y es lo que Jesús está tratando de formar en sus seguidores. En Gálatas 5:22, ahí nos enseña que el fruto de que Él habite, ahora cuando decimos Él habita en nuestras vidas, ¿cómo usted sabe que Dios habita en su vida? ¿Usted lo ve? ¿Alguien lo ha visto aquí? Por eso está seguro, oh, sí, Él habita en mi vida. ¿Usted lo ve? ¿Lo siente? Usted sabe que está en su vida cuando su persona, sus pensamientos y su voluntad dominan todo su ser. Usted sabe, porque humanamente, de verdad le digo, todo lo hemos experimentado en nuestras fuerzas, con nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos no podemos hacer nada. Ponemos toda la fuerza de voluntad y decimos, voy a ser este tipo de persona, pero sin Dios no podemos. En un instante nos sale lo que realmente somos. Necesita Jesús estar entronado en nuestro corazón. Por eso mire que es tan importante que nosotros muchas veces decimos, acepta a Jesús en tu corazón para que tengas salvación. Jesús vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo a salvarnos, sino también a transformarnos. Cuando nosotros lo aceptamos, empieza un proceso de transformación en nuestro interior, en nuestro carácter. Nuestro espíritu empieza a anhelar cosas que antes no anhelaba. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes de conocer a Cristo anhelábamos estar en un servicio? Anhelábamos cantarle una canción, anhelábamos orar, doblar nuestras rodillas y hablar con Él, tirarle un beso al cielo. Ninguno de nosotros, es nuestro espíritu. Empieza una transformación en nosotros. Aquí la palabra nos dice el fruto del espíritu, el resultado de tener una relación cercana con Cristo, produce en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahí en el 23 nos dice humildad. Entonces, ¿cuántos queremos ser humildes? A través de esta palabra Él nos dice que necesitamos tener una relación con Él para poder ser humildes. ¿Tú quieres ser feliz? Y el camino a la felicidad es tener humildad. Necesitas de Cristo en tu vida, solo no puedes hacerlo. Entonces aquí nos explica que estos rasgos de carácter están en la vida de todos aquellos que tienen una relación con Jesús. ¿Sabe qué es el problema? Que crecimos en un mundo en donde los conceptos están siempre equivocados, porque el mundo ha creado sus propios conceptos. Por ejemplo, el mundo tiene un concepto del amor, ¿verdad? Pero es muy diferente al concepto del que nos habla Dios, el concepto del creador. ¿Quién creó todo lo que existe? El que creó este piano sabe todas sus funciones y hizo un manual, ¿verdad? Para que la gente supiera cómo se debe de utilizar. Y si no se lee ese manual, no saben cómo trabaja, no saben todas las funciones que tiene y todo lo que puede hacer, y así es nuestra vida. Dios nos ha creado y es lo primero que tenemos que entender. Como Él es el creador de todo lo que existe, así de la gente más influyente en esta tierra, Dios es el creador. La influencia, los que nos cambian los conceptos, también fueron creados por Dios. Pero este mundo sigue, por ejemplo, hace sus conceptos según lo que le conviene. ¿Se da cuenta? Para ellos, ¿qué representa el amor? Un jovencito con una jovencita, ¿sabes qué? Somos novios, pero si tú me amas, dame la prueba de amor. Y eso se considera amor. Y cómo una persona puede decirle a otra, dame tu prueba de amor. Yo te amo y te pido que tú me demuestres que me amas, dándome tu prueba de amor, entregándote a mí. Cuando el Creador dice,
que una relación sexual fuera del matrimonio lleva maldición. ¿Cuánto puede amar la persona que le está pidiendo a la otra que dé ese paso? Y que fuera de no solamente la maldición, sino todos los estragos, todo lo que viene a la vida, los problemas emocionales que empezamos a enfrentar por tomar los conceptos del mundo y olvidar los conceptos del Creador. Todo lo que Dios habla en su palabra, hermanos, nos conviene, aunque no lo veamos de esa manera. O sea, no es que Dios esté con un dedo apuntando y señalando todos nuestros errores. Es que Él nos ve una y otra vez caer, fracaso en fracaso, llorar, ser infelices. Imagínense que usted como padre, usted tiene hijos, como madre tiene hijos, y usted le da los mejores consejos. Usted no le da los mejores consejos porque los odie, ¿verdad que no? Porque los esté juzgando. Cuando el niño no quiere estudiar, no quiere ir a la escuela, usted va, lo levanta y a veces le da, si de plano no quiere. Pero ¿cuál es la motivación en su corazón? ¿Es odio hacia su hijo? ¿Qué es lo que lo motiva? El amor. Porque usted sabe que en el momento le duele, que en el momento se molesta, pero que cuando sea mayor y sea una persona estable económicamente y tenga un buen futuro, se lo va a agradecer. Entonces usted lo hace. Y Dios está así con nosotros, está viéndonos todo el tiempo, viéndonos caer una y otra vez, viéndonos en infelicidad, y Él quiere vernos sonreír. Él quiere que disfrutemos la vida y que no caminemos como mucha gente camina. Esta vida es un desastre. De verdad que, o sea, ¿para qué existimos? ¿Para qué queremos vivir? Solo dolor, solo maltrato. Pero nosotros la hemos convertido en eso por no seguir los consejos del Creador de todo lo que existe. Ese es el plan de Dios. Entonces Él nos llama a desaprender los conceptos del mundo. Es lo que hacemos cuando llegamos a su camino o cuando tenemos entendimiento. Desaprender los conceptos del mundo, pero volver a aprender los correctos. No es solo dejar vacía la mente y el corazón. No es, ok, me voy a deshacer de este concepto, ok, pero ¿cuál es el verdadero? Porque ese es el que voy a seguir. Eso es lo que nos manda el Señor. Y hay una contrariedad con esta palabra, con humildad, con este rasgo de carácter, porque esta es una característica que la gente no desea. La gente no desea ser humilde. Hable de cualquier cosa, pero no hable de humildad. Y el problema es porque hay un concepto equivocado. El mundo ha hecho un concepto equivocado, y lo que Jesús quiere enseñarnos es el concepto correcto. Mire, lo contrario de humildad es el orgullo, la soberbia. Y el orgullo, la soberbia, es un rasgo de carácter horrible. Piense usted, si conoce gente que es orgullosa, que es soberbia, ¿a usted le gusta estar cerca de esas personas? Es algo feo, porque la gente que tiene orgullo o soberbia se siente autosuficiente, se sienten dueños de su vida, se sienten dueños de sus decisiones y promueven contienda. Mas sin embargo, la humildad promueve la paz. La humildad es algo totalmente contrario, pero la gente le da más orgullo, le da más valor al orgullo, a que la gente se sienta que puede hacer algo, a gente que depende de Dios. Entonces, ¿cuál es la humildad espiritual de la que nos habla la palabra? Nos dice, proviene de saber quién eres. Y para esta bienaventuranza creo que vamos a tomar como 2 o 3 servicios, porque no quiero que dar tanta información y salga así con la cabeza rellena pero no entienda nada. Entonces, cuando estaba desarrollándolo me doy cuenta que es demasiado lo que Dios quiere enseñarnos, pero podemos ir tranquilos, no tenemos prisa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Es que Cristo venga. Pues aquí, Señor, estamos aprendiendo tu palabra. Ok, ¿cuál es la razón más importante por la que necesitamos ser humildes? Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque si queremos ser felices, entonces necesitamos ser humildes. Si queremos ser parte de su reino, necesitamos ser humildes. Ok, quiero que veamos algunas razones porque la humildad es tan despreciada según el concepto del mundo.
Mire, nos dice, porque supuestamente la humildad degrada tu sentido de valor propio. Ser humilde es sentirte que vales menos de lo que realmente eres. Esto es para el mundo, recuerde. Por eso lo desprecian. Y sabe algo, que algunas de las mentiras que estuve viendo acerca de la humildad, creo que una de ellas, o que a veces nos hacen creer, es que si nosotros somos callados, retraídos, tímidos, dicen, es que es bien humilde. ¿Ha escuchado eso? Pero no es verdad, es una mentira. Hay otras, por ejemplo, como la que el enemigo mismo lo hizo caer y ser expulsado del cielo. El sentirte, a veces vienen pensamientos, ¿y por qué tiene que haber un Dios soberano sobre nosotros y yo humildemente obedecerlo y someterme a Él? ¿Por qué tengo que someterme a alguien? Yo tomo mis decisiones, yo decido cómo quiero vivir mi vida porque es mi vida. Y hay una pregunta importante, la mencionaba la hermana Mayela. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí y son capaces de decir, es mi vida, trabajó para formar su vida? Porque decimos, esto es mío, cuando usted lo consiguió con esfuerzo, con trabajo, o de plano se lo regalaron. Pero aún nuestra vida, dice la palabra de Dios, que todo lo que Dios creó, no dice te di la vida y te la regalé para que hagas lo que quieras, dice todo lo que Dios creó fue creado por Él y para Él. Entonces no nos la regaló, ¿verdad que no? Nos hizo mayordomos, administradores de ella. Ninguno de nosotros trabajó ni pagó para existir. Mire, a veces la contrariedad, a veces decir, algunos hijos le dicen a los padres, ¿y para qué me tuviste? ¿Para qué me trajiste al mundo? Pero no consideran que le deben la vida. Si ese es el concepto, si entonces el que decidió traerte y el que te creó y fue porque Él quiso, fueron tus padres, entonces se la deberías a ellos, que ni siquiera es así, porque ninguno de nosotros, o sea, todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Hay mujeres que pueden pasar toda su vida tratando de embarazarse y no logran hacerlo, porque no está bajo nuestro control, ni nos la deben a nosotros. Nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces el enemigo nos hace pensar, no, eso de someterte, eso de doblar las manos, eso es algo despreciable, eso es que vales menos. Pero la palabra de Dios nos enseña la definición correcta. Mira, humildad espiritual, cuando entendemos el verdadero propósito, dice, solamente es producida en nosotros por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios en nosotros. Y es un estado, esto es humildad. Porque otra de las mentiras que a veces el enemigo nos pone en la mente es, o sea, no solamente es lo que podemos nosotros decidir, no seas humilde porque eso es despreciativo, sino a veces el enemigo pone en nuestra mente, vístete lo más pobre que puedas, o sea, los trapos más viejos que tengas, cuando tenemos un Dios de abundancia, cuando nosotros podemos doblar nuestras rodillas y clamar y decirle, Señor, abre la puerta para que yo pueda tener un buen trabajo, en donde pueda sostenerme y cubrir todas nuestras necesidades. Pero se nos hace más fácil, no, yo soy bien humilde porque mira, visto bien humilde, y a mí odio la autenticidad y no quiero nada así que llame la atención y no quiero nada. Pero a veces no es porque no lo quieran, sino porque no tienen las posibilidades de tenerlo. Entonces no es humildad. Porque ha escuchado ese dicho que dice que el que llega a tener dinero, yo no me salen los dichos, pero dice, el loco se quiere volver. ¿Lo han escuchado? Que dicen, hey, nada más tuvo un poquito de dinero y se volvió loco, o sea, se le fue a la cabeza. No se le fue a la cabeza. Siempre fue de esa manera, solo que no tenía los recursos para probarlo. Pero una persona puede tener abundancia y a veces hasta le pueden confundir que usted habla de esa manera porque no tiene nada. Porque como no tiene nada está tratando de justificarse. No es que debemos ser humildes, pero cuando usted ha entendido el concepto correcto, sabe que la humildad no es apariencia. La humildad no es cómo usted se ve, es el estado de su corazón. ¿Cómo está su corazón? Usted puede vivir en una choza, en una casa súper,
¿cómo le podemos? Súper pobre, podríamos decir, porque no vamos a decir súper humilde, porque ya nos contradecimos. Puede vivir en una choza y puede tener un corazón soberbio. Puede vivir en una mansión y puede tener un corazón humilde. Aunque también hay del otro lado, ¿no? A veces hay gente que dice, cuando yo llego a las casas de gente que tiene mucho dinero, es donde menos me ofrecen un vaso de agua, donde menos me dan nada. Me decía mi sobrino, llevo los carros a gente con mansiones y no me dan ni un tip, porque hay de todo. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la apariencia no define nuestra humildad. ¿Qué es humildad? Es un estado del corazón, es una actitud permanente. Si usted tiene abundancia y si tiene escasez, usted sigue permaneciendo humilde. Y esa es una actitud permanente en el corazón, y eso solo trabaja a través de la presencia de Dios en tu vida. No es algo que causa tristeza. Tú sabes cuánta satisfacción puedes sentir tú en tu corazón cuando eres bendecido y puedes bendecir a otros a causa de tus recursos. Y eso es humildad, el poder despojarte, el reconocer no tengo nada, y si tengo algo, todo proviene de Dios. Mira, esta palabra humildad viene del verbo griego prautes y significa literalmente amansar. ¿Se da cuenta? Nada tiene que ver con la apariencia. Amansar, dice, por eso las versiones más antiguas traducen mansedumbre, mansos, que leímos ahorita, pero en sí es humildad. Dice, viene del texto original griego y traduce gentileza en sentido de humildad. Alguien que no se afirma a sí mismo, alguien carente de egocentrismo y que no está consumido por sus propios deseos y objetivos. Los granjeros en ese tiempo usaban esta palabra cuando lograban tomar un caballo, un potro, le podemos decir. El caballo no perdía su fuerza. Cuando nosotros somos humildes, no es que ya no hay fuerza en nosotros, no es que somos débiles, no es que ya no valemos nada, es que nuestro dominio, nuestra voluntad la estamos rindiendo a Dios. Amén. El caballo, por ser domado, cuando usaban esta palabra, ese caballo ya fue domado, el caballo seguía siendo fuerte, pero ahora tenía toda su fuerza bajo el dominio de otra persona. Y eso es lo que pasa en nosotros. Somos humildes cuando toda nuestra fuerza, todas nuestras decisiones, todo lo que queremos hacer está bajo el dominio de Dios. Por eso el Espíritu Santo necesita estar en nosotros. Esa es la idea que la Biblia nos dice acerca de la humildad, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que a veces pensamos. Es decir, claro, o sea, Dios nos ha creado de diferentes maneras a cada uno y nos ha dado diferentes recursos. Yo sé que aquí puede haber gente que es súper inteligente para ciertas cosas, hábiles en ciertas cosas, bueno para crear ideas, proyectos, pero si todo eso no está bajo el dominio de Dios, no somos humildes. ¿Sabe que el pueblo judío entendía perfectamente lo que esa palabra significaba? Pero lo llevaban en apariencia. La kippah, los ha visto, su gorrito que siempre utilizan. ¿Sabe cuál es el significado de eso que ellos se ponen, que a veces a nosotros, bueno, algún día, y que Dios nos perdone, nos causaba un poquito de risa ver sus pasadores ahí porque nosotros los usábamos? Pero para ellos eso significa que hay alguien mayor que ellos, sobre ellos, que hay alguien más grande que ellos, que su dominio, por eso le digo, quizá muchos lo llevan en apariencia, porque era lo que Jesús estaba diciendo, es reconocer que hay alguien que está sobre ti, y ellos en apariencia lo usaban, pero no lo ponían en práctica, porque para ellos ser manso, ser humilde era debilidad, aunque en apariencia ellos estaban mostrándolo. Y siempre lo traen ahí porque ellos tienen que recordar siempre que ellos no se crearon solos, que hay alguien mayor que ellos. Cada vez que nuestra mente nos quiere engañar o el enemigo nos lanza dardos a la mente para decirnos tú eres autosuficiente, o sea, olvídate de esas ideas, tú toma tus propias decisiones, lo que tú creas, sigue tu corazón.
y recuerdas, no, hay alguien mayor sobre mí, hay alguien que domina toda mi fuerza, todo lo que yo quiero hacer. Entonces, humildad es ponernos totalmente bajo el control de Dios, bajo el dominio de Dios, para su gloria y para sus planes. El poder tú decir, sí, o sea, me creaste y me diste habilidades y gracias por la inteligencia y gracias por todo lo que me permites hacer, pero existo para tu propósito y para tus planes. ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Para qué me diste esta habilidad? ¿Para qué me diste esto? ¿Cómo lo puedo rendir al servicio de tu reino? ¿Cómo lo puedo usar para que el propósito tuyo se vaya cumpliendo en mi vida? Entonces, humildad no es debilidad, sino poder bajo control y bajo el control de alguien perfecto. ¿Nos conviene o no? Es lo que Jesús dice. No eres débil por ser humilde, al contrario, es poder bajo control, bajo mi control, bajo mi dominio. Mira, vamos a ver algunos ejemplos de humildad. Encontré varios en la palabra de aquellos que decidieron ser humildes, mansos y se dieron su poder, sus metas, su voluntad, su propósito. Todo lo cedieron bajo el control divino de Dios. El primero que encontramos es Abraham y Lot. En Génesis, no lo vamos a buscar, pero está en Génesis 13, si usted lo quiere apuntar. Nos habla la historia de Abraham y Lot. Dios le pide a Abraham salir, dejar su tierra, dejar todo. Y este hombre sale, Dios le da una promesa y Abraham la cree esa promesa y empieza a caminar sobre esa promesa. Pero dice la palabra que llega un momento en el que se enriqueció demasiado. Ahora Abraham se llevó a Lot, su sobrino, y la bendición que Dios derrama sobre nosotros siempre alcanza, ¿verdad? A los que están alrededor. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Dios empieza a bendecir tanto a Abraham y su sobrino también. Se enriquecen tanto que ya no cabían en una misma tierra. Empezaron a haber problemas entre sus sirvientes. Empezaron a decir, oye, mira tus animales, se pasan, toman o sea, empezaron a haber contienda entre ellos. Y entonces tienen su plática. Y Abraham, ¿quién era el de la bendición? Abraham podía decir, yo soy el llamado, yo soy el escogido, yo soy el de la bendición, a mí Dios me dio la promesa. Pero fíjese, poder bajo control. Abraham, ve a donde tú quieras, escoge la tierra que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Se dio su poder bajo el control divino de Dios. Porque Abraham decidió esto, porque él sabía que Dios estaba con él, que el que lo movía, el que estaba en control de su vida y de todo lo que pasaba a su alrededor era Dios. Si él iba a la izquierda, Dios iba con él y en la izquierda lo iba a bendecir. Si iba a la derecha, Dios iba con él y en la derecha lo iba a bendecir. Poder bajo control. Se dio, él lo tenía en la mano, él podía decir mil cosas, pero lo cedió porque había humildad en su corazón. David y Saúl. Recuerda que Saúl, el enemigo acérrimo de David, lo perseguía sin razón para matarlo. Y David solo le hacía bien, pero el otro tenía una envidia en contra de él desde el principio. Lo perseguía, lo acosaba, lo asediaba, tenía planes de asesinarlo. Y dice que cierto día se encuentran dentro de una cueva. David está ahí adentro metido y Saúl entra a ese lugar para hacer sus necesidades. David ahí escondido, teniendo la oportunidad de matarlo, podía justificarse. Tú me has perseguido, tú me has hecho mal, tú me has dañado, has estado en contra mía. Para ese momento ya Dios le había dicho a David que él iba a ser el próximo rey. Recuerda, David podía usar su poder. ¿Sabes qué? Voy a acabar con él. Dios ya me dijo que yo soy el próximo rey. Uso mi poder para ahorita acabar con su vida. ¿Sabe lo que hizo David? Cortó un pedacito de su manto para probarle que él podía haber acabado con su vida. Pero ¿sabe lo que expresó David? ¿Cómo voy a hacerle yo daño al ungido de Dios? Y Saúl para ese tiempo, ya era un hombre perdido. Ya Dios lo había desechado. David tenía el poder, pero era humilde. Poder bajo control, poder bajo el dominio.
O sea, confío en tus planes. Este hombre me persigue para matarme, pero si tu voluntad es que él me mate, lo va a hacer. Pero tú me has dado una promesa de que voy a ser rey. ¿Por qué tengo que confiar en mis fuerzas? Demostrar mi orgullo, mi soberbia. Ves, yo pude, fui más inteligente que tú. Señor, cedo, soy humilde y me rindo ante tu voluntad. Sé que tus propósitos los vas a cumplir y yo confío en ti plenamente. Encontramos a Moisés, dice la palabra de Dios que fue el hombre más manso sobre la tierra, pero no era lo mismo al inicio. Cuando empieza describiendo quién era él, el poder que tenía, por quién había sido él formado, quién se había ocupado de él tenía poder. Dice incluso al inicio que cuando vio un egipcio maltratando a uno de su pueblo, le quitó la vida. Era un hombre iracundo, era un hombre con ira al inicio, pero su caminar con Dios, ese caminar cercano con su presencia, fue transformando su corazón. Y ese hombre con ira, que solo de ver a alguien que estaba abusando de alguien de su comunidad, le quitó la vida, lo enterró. Al final se recuerda que incluso fue la razón, su ira, por la que no pudo entrar en la tierra prometida, porque no honró a Dios al solamente hablarle a la roca, sino le dio un golpe. Un hombre con ira, pero al final termina diciendo el hombre más manso sobre la tierra, poder bajo control. ¿Cuántas veces Moisés podía haber usado el poder que Dios le había dado? ¿Cuántas veces Moisés podía haber venido con el pueblo cuando el pueblo empezaba a hablar mal de él, cuando él lo que estaba haciendo era entregar su vida por ellos? ¿Cuántas veces podía haberse levantado y decirles: hey, si el poder Dios me lo ha dado a mí? Se olvidan que a través de mí partió el mar en dos. Se olvidan que a través de mí les dio de comer por tanto tiempo. Él podía haber usado su poder, pero sin embargo un hombre humilde, poder bajo el dominio de Dios. Encontramos a Pablo también. Pablo, hermanos, me asombra su forma de vida. Me asombra cómo caminó con Cristo, porque nosotros usualmente muchas veces pensamos que como vivimos nuestra vida como miembros del reino ya es demasiado. O sea, yo me esfuerzo demasiado al llegar a la iglesia, al arreglar las bancas, al limpiar algo, al hacer cualquier servicio dentro de la iglesia. Pensamos: yo estoy dando demasiado, he dado mi vida. Pero la palabra de Dios nos enseña de gente que de verdad fue humilde y que de verdad dio su vida, y que todo en su corazón y en su mente era: todo lo que yo soy, lo que tengo, lo que pudiera ser, todo lo rindo al servicio de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo, o sea, todos en ese tiempo corrían peligro, todos los seguidores de Cristo, todos eran perseguidos, pero él específicamente tuvo la oportunidad de caminar fuera de los planes de Dios. Llegó un profeta a hablar con él y decirle: ¿de quién es este cinturón? ¿De quién es esto? Porque yo tuve una revelación que esta persona, o sea, la van a matar si desciende. No, si va a ese lugar lo van a matar. Y Pablo puede decir: Señor, tengo que cuidar mi vida, o sea, yo te creo, te sirvo, y sí, estoy a tu servicio, pero también es mi vida. ¿Y qué hizo Pablo? Poder bajo control. Cuánta humildad para saber lo que le venía, pero él aún así caminar hacia su propósito. Es necesario que yo vaya, es necesario que siga predicando, es necesario que siga hablando, no importa si pierdo mi vida. El mejor ejemplo de todos, porque a veces podemos pensar: oh, sí, pues sí, o sea, quién sabe por qué algo los movió, también cometían errores. El mejor ejemplo, Jesús. El mejor ejemplo de humildad lo encontramos en Jesús. Entonces, cuando nosotros quiere brotar esa soberbia, quiere brotar ese orgullo para decir: hey, yo también valgo, mi palabra también vale, mis decisiones también valen, a mí nadie me va a decir cómo vivir, qué es lo que tengo que hacer. Encontramos a Jesús siendo Dios, Dios mismo. Mire, hay dos ejemplos que nos da la palabra en donde nos muestra el poder exagerado, sin límites de Jesús. Una de ellas está en Apocalipsis 5:5.
Ahí lo llama el león de Judá. ¿Cómo percibimos nosotros un león? Algo feroz, ¿no? ¿Quién de ustedes que ahorita entrara un león ahí por la puerta y se pararía a enfrentarlo? Yo los defiendo, hermanos. Ni a veces con Benji, ¿verdad? Que viniera un león y usted, yo doy mi vida, yo sí, yo puedo domarlo. Representa algo fuerte, ¿no? Y dice aquí, uno de los ancianos dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero fíjese que en Juan 1:29 lo llaman el cordero, ¿verdad? Total discrepancia. El león, algo con poder, con fuerza, y el cordero, ¿cómo vemos los corderos? Mansitos, ¿no? Si entrara un cordero, todos corrían a acariciarlo y sacarse la selfie, todo. Algo mansito, ¿no? Y ahí lo menciona así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús siempre expresó, hey, mi comida diaria es que haga la voluntad de Dios, poder bajo control. Cuando dice que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní orando, fíjese, si vamos a Mateo 26:53, vemos cómo Jesús reconocía su poder. O sea, no es que el poder se va de nosotros, no es que usted deja de ser quien Dios lo creó para que fuera solamente por ser humilde. Dice ahí Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Llegaron a arrestarlo para crucificarlo y él está diciendo, yo tengo poder. ¿No crees que no puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles para que me defiendan? ¿Crees que no pudiera? Pero Jesús se controló. Poder bajo dominio. Él tranquilo permitió que lo apresaran, permitió que lo llevaran. ¿Por qué lo hizo? Ahí nos da la razón. En el 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, lo que Jesús está diciendo, para que el plan de Dios se cumpla, yo necesito ser humilde, necesito poder, todo mi poder. Es más, ¿usted cree que Jesús tenía que orar a Dios para que mandara las legiones de ángeles? ¿O él mismo podía clamar por ellas? Cuando él resucitó a Lázaro, y él habló a su padre y le dijo, te hablo a ti, no por mí. O sea, él sabía quién era, sino por ellos, para que ellos aprendieran que ser humilde no es señal de debilidad. El someter tu voluntad a alguien no es que eres un perdedor. Y a veces tenemos esa idea, y en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como esposos, como hijos, no es que si yo cedo mi voluntad a otra persona. Cuando hay un buen sacerdote de hogar, es que yo estoy siendo, o sea, yo estoy rebajándome, no estoy haciendo mi papel como debo hacerlo y se va a tomar ventaja sobre mí. Pero eso se llama humildad. Pero también en la otra persona tiene que haber humildad para percibirlo de la manera correcta, porque si no es cuando se percibe de la manera equivocada. Los padres con los hijos, el pedirle un perdón a un hijo me hace débil. ¿Cómo yo me voy a humillar? Le voy a pedir un perdón a un hijo si él es el hijo. Pero no es así. Poder bajo control, Señor. O sea, esto me lleva a tener armonía, a tener paz. De igual manera los hijos con los padres. Entonces cedo mi poder a tu voluntad y a tus propósitos. Ve que el camino a la humildad no es tan malo, ¿verdad? Porque produce felicidad. Porque cedemos todo lo que somos en manos de un Dios perfecto. Todo lo que tenemos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, qué bueno que ya no están en mis manos, porque yo soy imperfecto y puedo cometer errores, puedo tomar decisiones equivocadas, pero todo lo cedo a Dios, a su plan divino, a su propósito, y entonces puedo ser feliz. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios.
a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a decirle gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos aprender que ser humilde nunca será señal de debilidad. Mientras más veamos ese rasgo de carácter en nuestra vida, más seguros estaremos que tú estás cerca de nosotros. Mientras más seamos capaces de doblegar nuestro orgullo, de quitar la soberbia de nuestra vida, que nos destruye y que lentamente nos aparta de tus propósitos. Padre, tú nos enseñas con claridad a dónde llevó el orgullo y la soberbia a Satanás. Tú nos enseñas que la soberbia dura por un tiempo, pero nos dices claramente en tu palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu, que antes de que nos llegue fuerte el golpe, nuestro corazón empieza a ensordecerse. Padre, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a imitarte a ti. Señor, tú nos das el mejor ejemplo. O sea, tú no tienes límites y tu poder no se sujeta a nada, pero tú de tu voluntad quisiste someterlo a los propósitos del Padre y nos dejas aún escrito. Aunque eso te llevaba a sufrimiento, tú podías defenderte, sacar tu poder, pero decidiste ponerlo bajo el dominio de tu Padre porque sabías lo que venía más adelante. Danos esa sabiduría para tomar decisiones correctas, para poder someternos, para poder tener humildad. Ese estado en nuestro corazón en el que podamos rendir siempre, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestros sueños, nuestras metas, podamos rendirlos a ti para que tu propósito en nuestra vida se cumpla. Señor, sé que nuestra mente y nuestro corazón ha albergado tantas mentiras que el mundo ha puesto en nosotros y nos ha hecho creer conceptos equivocados de humildad, pero tú a través de tu palabra abres nuestra mente. Señor, tú guías nuestros pasos. Te damos gracias por esos hombres que dejaste de ejemplo, que nos enseñan que no siempre en nuestra fuerza mostrar que somos fuertes quiere decir últimamente, Señor, que eso es victoria para nosotros. Tú nos enseñas cómo el tener un corazón humilde y poder refrenar todos nuestros instintos, Señor, poder refrenar todos nuestros deseos y decir sencillamente: Padre, esto no es lo que tú me pides, lo someto a ti y tú sabrás lo que vas a hacer. Ayúdanos a tener ese corazón humilde, Señor. Ayúdanos a rendirnos siempre a ti y a poner toda nuestra fuerza, todo lo que somos, todo lo que tenemos bajo tu control y tu dominio. Le voy a pedir que tome el pan en sus manos y prepare de una vez su copa. Y vamos a celebrar la Santa Cena dándole gracias a Dios. ¿Sabe algo que a mí me llena el corazón? Cuando veo todo esto, lo que Dios nos pide, cómo quiere que seamos, y nosotros lo vemos, Señor, es tan difícil porque vivimos en un mundo de ¿cómo podemos llamarlo? De ventaja, en donde cualquier persona quiere tomar ventaja sobre nosotros. Y es difícil que nuestras fuerzas podamos rendirnos y decir: ¿sabes qué, Señor? Lo cedo. ¿Sabes qué, Señor? Esa es la actitud y esto es como yo debo de vivir y el resto te lo dejo a ti. Y lo miramos de esa manera, pero ¿sabes lo que más le agradezco a Dios? Es que Él nos pide un cambio en nuestra vida, nos pide cambio en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, pero no nos deja solos. Hermano, eso es grandioso. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque nos ha dejado su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador.
Que cuando nosotros podemos decir, yo no puedo hacerlo, yo no tengo fuerzas, ni es más, no tengo ni deseo de hacerlo, pero eres capaz de tan solo doblar tus rodillas y decirle, yo no puedo, pero aquí estoy. El Espíritu Santo dice, empieza a interceder por nosotros, conociendo el deseo. No tienes las fuerzas, no quieres hacerlo, quizás no puedes hacerlo, pero reconoces que Dios te lo pide y tú eres capaz de decir, esto me pides, entonces yo no puedo, pero tú ayúdame. Y el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros. Él es nuestro ayudador. Cuando quiere salir todo ese carácter horrible en nuestra vida, esa soberbia, ese orgullo, tú puedes decir, Señor, o sea, yo quisiera utilizar la fuerza que tengo en este momento, el poder que tengo para hacer las cosas como yo quisiera. Pero tú me pides parecerme a ti para que yo pueda ser feliz en esta tierra y tener contentamiento en mi vida. No puedo hacerlo, pero ayúdame, y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos cómo hacerlo. Pero necesitamos ser también sensibles a su voz. Necesitamos ser sensibles a su voluntad. No podemos escucharlo porque nunca somos capaces de callar y decir simplemente, no puedo, tú conoces mi corazón. Puedo negar que soy soberbio, puedo negar que soy orgulloso y puedo gritar que soy humilde, pero quizás tú, que conoces lo más profundo, sabes que no lo soy. Ayúdame a hacerlo. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a esos pasos que dio para que el propósito se cumpliera y nosotros pudiéramos tener salvación, hoy podemos disfrutar su presencia continua y nos ha escogido